oportunidades que cambian una vida. Y hay instituciones capaces de cambiar generaciones. 4.585 becas otorgadas, 2.679 becas activas, más de 1.906 egresados, más de 70 millones invertidos. Miles de hijos de socios han tenido acceso a becas completamente cubiertas, dentro y fuera del país. Porque cuando un maestro progresa, progresa toda su familia. Durante 55 años, COPNAMA ha demostrado que el cooperativismo también puede convertirse en movilidad social, en oportunidades y en futuro. Invertir en educación es invertir en dignidad, crecimiento y esperanza. COPNAMA, 55 años transformando vidas. En lo más hermoso y relajante de Cabrera está la villa familiar o grupal perfecta. The Ocean Views Loma Alta, 4 habitaciones, piscina infinity, áreas de juegos, vista maravillosa y a minutos de las mejores playas de Nagua y Cabrera. Llámanos y reserva tu mejor estadía con el mejor paisaje natural de las montañas. The Ocean Views Loma Alta, 1-787-219-8761. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Política Hablando ya está arriba, siempre pidiéndote muy amablemente que te suscribas, que le da la campanita para que te lleguen las notificaciones, que sugieras todo nuestro contenido, que dé like, comentario, para que nos mantengas en el top del universo digital como debe ser. Recuerda que este programa está en formato 360, radio, televisión y plataforma digital. En radio estamos por Panorama FM 96.9 a las 9 de la noche de lunes a viernes. En televisión estamos por BTV Canal 32 de lunes a viernes a las 9 de la noche también. Y en plataformas digitales estamos por nuestro canal de YouTube Manolo Zuna DG, Manolo Zuna DG en YouTube como debe ser. Y en todas las redes sociales los cortes corren a borbotón a través de las redes sociales @Política Hablando Oficial, @Política Hablando Oficial. Nuestras redes sociales personales, la de Anabel, @Anabel con doble L como la campana, Anabel Alberto como debe ser. En todas las redes sociales y la mía, @Manolo Zuna, @Manolo Zuna. Aquí tenemos con nosotros al abogado del momento, al penalista del momento, al jurisconsulto del momento, al hombre código del momento, al doctor Amadeo Peralta. Bienvenido. Guarden miedo que llegó el doctor. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo está, doctor? ¿Cuánto tiempo? Bien, agradecido con la invitación. Tampoco me dejen fuera porque mis redes sociales son las siguientes. Dele que se le van a poner ahí. Amadeo Peralta 16 en Instagram y en todas las demás redes sociales @Amadeo Peralta. Si usted, por ejemplo, quisiera evitar caer preso con este nuevo código. Mira, el nuevo código ya lo tiene desflecado. Usted debe seguirme tanto en YouTube como en TikTok. Óyelo ahí. En Twitter. En X. Uh-huh. Y como le dije, en Instagram, donde yo todos los días coloco 5 videos sobre el nuevo código, explicándole sobre todo a las personas para que se eviten problemas frente a la ley. Doctor, usted ha sido el terror del código. Porque usted, siendo un jurista acabado, pues ha ido, y que está muy bien eso, yo lo he visto muy bien, ha ido detallando cositas que la gente como que no se percataba de eso. Lo primero que le quiero preguntar, doctor, es, ¿realmente así lo establece la ley? Que ninguna persona puede alegar ignorancia con relación a la vigencia de cualquier ley, en este caso con relación al código. Y mi pregunta es, ¿realmente es válido a una persona que esté en Duvergé, monte adentro, que de repente esté calibrando un motor y vengan y que no, que tiene que decir yo cuántos años de prisión por calibrar un motor que esté en el código y esa persona ni sepa lo que es el código? Mira, eso es una manera, por lo menos, de que los jueces
tengan un salvoconducto, por decirlo así, para que todo el mundo no pueda alegar ignorancia de la ley. Entonces, fíjate que eso es una disposición que vino en el artículo 1 del Código Civil en el 1884. Y para los que no conocen qué dispone eso, se presume ante la ley lo siguiente. Este Código Penal prácticamente entró en vigencia hoy, 5 de agosto 2026. La ley presume que usted ya se sabe todo lo que dice ahí, como se lo sabe también de cualquier otro tipo de ley. Todo el que viva en el Distrito Nacional a las 24 horas debe saberse el código, y todo el que viva en las demás provincias del interior tiene un plazo de 48 horas, que ya ese plazo pasó como quiera, pasó hace un año atrás. Entonces, cuando usted lo agarren porque ha cometido alguno de los delitos que tiene el código, no le puede decir a la policía ni al Ministerio Público, yo no sabía, ¿dónde dice eso? Usted está preso por la Guardia Mon y búsquese un buen abogado. Pero, doctor, ¿no se supone que le corresponde al Estado, al Ministerio Público, a las autoridades jurídicas correspondientes promover, hacer de público conocimiento en la población los artículos que están contenidos en el nuevo código? Tiene que hacer una promoción de eso. No. ¿Dónde está la Gaceta Pública? ¿Dónde está? La Gaceta Judicial. ¿Dónde está? Mira qué pasa. Si yo no me dedico, por ejemplo, a darle a conocer al país el Código Penal, el código hubiese entrado calladito. Y cuando el código estuviera ya vigente, todo el mundo está preso. Porque ahí hay cosas que las personas no lo saben y nadie se preocupó por hacérselo saber. ¿Usted siente que fue usted que se puso para eso? Bueno, aparte de que yo pueda sentirlo, me lo han dicho en innumerables ocasiones. Yo fui quien hace mucho tiempo venía preguntándome, por ejemplo, que dónde están los directores de medios que no están haciendo una huelga, porque ese código trae una responsabilidad penal societaria para las empresas por algunos delitos que cometa cualquier empleado o cualquier persona que trabaje, por ejemplo, en el medio periodístico. Y yo venía advirtiéndole que el código, por ejemplo, a los profesionales le van a suspender su exequatur hasta por 3 años. Venía diciéndole que también cualquier profesional que se vea envuelto utilizando su profesión en algún delito, el juez podrá revocarle de manera definitiva su exequatur. Y hay muchas personas que se fueron así enterando. Yo de hecho siempre también digo, pónganse a leer el código, y el código le llegó ya en los últimos días. Quisieron armar un juidero, quisieron hacer unas modificaciones a la carrera, y ahora mismo todo el mundo está cogido ya. Ahí está, todo el mundo está cogido. Doctor, ¿quiénes se presume que deben haber leído el código de primera mano? Los jueces, los señores honorables congresistas del país, los abogados que litigan constantemente. ¿Quiénes se presume que de manera privilegiada y prioritaria deben ya tener conocido, desmenuzado el nuevo código? Mira, en principio todos los legisladores se presume la palabra que conocen el código, pero lamentablemente nos dimos cuenta que la mayoría de los legisladores aprobaron ese código hasta sin leerlo. Muchos legisladores inclusive están aprendiendo del código siguiéndome a mí a través de Instagram y a través de TikTok. No, pero usted está pasando. Porque yo todos los días vengo dando prácticamente una clase sobre el código. Y eso le ha servido a mucha gente, inclusive para ver las cositas menudas que tiene el código. Entonces, ¿qué sucede? Ya en los últimos, por decirlo, 2 meses, de manera apresurada, el Ministerio Público comenzó a dar cursos a los miembros del Ministerio Público, a los jueces,
El Colegio de Abogados también comenzó en una labor titánica para que los abogados conozcan el código, pero no ha sido el tiempo suficiente. Pero a mí, quien también me preocupa mucho, esa población, ese hombre de a pie, ese hombre que conoce poco la ley, mas sin embargo, es como yo digo, ese código le trae un chin a todo el mundo. Todas las clases sociales, todas las profesiones, todos los oficios tienen un capítulo dedicado en ese código. Y ese código, por ejemplo, todo lo que habla ahí es de prisión. Entonces a mí comenzó preocupándome cuando yo veo que las personas no sabían eso. Y es como si yo hiciera así una anécdota breve. En el mes de abril yo comencé a leer el código y hice así, crucé los brazos cuando iba por una lectura, cuando vi el artículo 136, Ajá. que hablaba de las relaciones sexuales de pareja, y yo dije, ¿cómo? Y esto es así. Entonces se mortificó. Pero cuando sigo leyendo, digo, no, pero aquí hay gente que van a caer preso y no van a saber por qué están presos. Y ahí mismo después seguí diciendo, pero la gente tiene que saber todo lo que dice ahí. ¿Qué dice el artículo 36 de las relaciones de pareja? El 136, por ejemplo, habla del consentimiento para las relaciones sexuales en una pareja. Entonces, ¿qué a mí me preocupó? Que habla de una pena de 10 a 20 años de prisión para el otro de la pareja cuando uno no ha dado el consentimiento para la relación. Pero ahí mismo como abogado yo me pregunto, pero ¿y quién se inventó una vaina así? ¿Quién se lo inventó? ¿El legislador? Eso va a traer muchísimo problema, por ejemplo, en las familias, porque ¿de qué manera una persona te tiene que dar el consentimiento? Porque habla de relaciones sexuales no consentidas. ¿De qué manera te va a dar el consentimiento? Entonces ya eso ha provocado inclusive hasta algunas burlas. Gente que dicen, ya yo redacté un contrato para que ella me lo firme. Yo he visto eso ya. Hay otros que dicen, bueno... Permiso por escrito, esta noche vamos. Fírmame ahí. ¿Cómo Lo que vamos a hacer a las ahí? 8. Exacto. Entonces, todo eso se puede convertir en un problema en muchísimas relaciones porque bastaría prácticamente que uno de la pareja dijera, ¿qué fue lo que tú hiciste anoche? Porque yo no recuerdo, yo no te di mi consentimiento. Entonces, ante un caso así, ¿qué es lo único que yo así te recomendaría? Ve y entrégate. Pero Ve y entrégate porque estamos hablando de una pena de 10 a 20 años de prisión. Pero explíquenle a la gente el por qué. ¿Por qué esa pena? ¿Qué es lo que pasaría en un matrimonio? O sea, que cada vez que tienen que tener relaciones sexuales tienen que pedirle un consentimiento. No. Mira qué pasa. El Código Penal tiene un problema grave de redacción. Ok. Esa mala redacción que tiene, entonces permite que sea interpretativa. Hay algunas personas que dicen, pero es que el hombre está violando a su esposa. O sea, eso es difícil que se pueda dar en una relación, en un matrimonio, por ejemplo. Entonces, ese tema de que yo no te di mi consentimiento es un tema muy subjetivo, muy interpretativo. Entonces, escucha otra disposición que dice ahí mismo. Las personas... Uno no podrá tener relaciones sexuales, por ejemplo, cuando uno de la pareja esté borracho. Porque no está en su cabal. Está consciente y es que el hombre dura más regularmente. Porque, Borracho. Exacto. Entonces, cuando la otra persona se encuentre bajo los efectos de una sustancia narcótica o psicotrópica, o sea, borracho. Sí. Tú no podrás tener relaciones sexuales porque esa persona tiene la voluntad anulada, no te dio el consentimiento y las personas se siguen preguntando, ¿y si estamos borrachos los dos? Ninguno de los dos se dieron consentimiento. Entonces, eso es uno de esos artículos que no tiene ni pie ni cabeza. Pero lo pusieron ahí, fue objeto de algunas discusiones y sálvese quien pueda en lo que esto se enmienda. Doctor, o se resuelve. No quizá buscándole el lado, digamos, humano, ¿no? A ese artículo. No quizá se busca estos abusos sexuales a veces, ese exceso
de maridos que violentamente le quieren hacer el amor a mujeres por lugares no convencionales en muchas ocasiones, ¿no? Por acceso del cuerpo que tiene, que no son convencionales para eso, y quieren inventar cuando vienen de viaje. Ay, yo vi esto, vamos a hacerlo. ¿Cómo así que cuando vienen de Yo viaje? vi de esto, vamos a hacerlo. Cuando van cerca, cuando van a Puerto Rico y vienen, ay, yo vi esto, vamos a hacerlo. Entonces, es una manera de evitar quizá que se den, digamos, relaciones violentas en las que la mujer, que regularmente es la mujer, obviamente la víctima, pues tenga que ir a donde un juez o a un abogado y tener que mostrar moretones o quizás Sí. alteraciones en su cuerpo, y se busca una manera de protegerla. Ese artículo quizá busca eso, porque cuando no es consensuada hay violencia. Te pudiera decir que ante un hecho así se pudiera aceptar esa parte, pero es que eso es difícil. Es muy difícil que una persona, por ejemplo, pueda violar a su pareja, como tú mencionas. Entonces, No cuando ella no quiere y él a lo mejor está ganoso, que yo qué, Claro. pero no la trabajaba la mujer, porque la mujer hay que trabajarla. Ah, sí, hay hay que que pagarle. llevarla, seducirla, ¿no? Ganarte el deseo y el consentimiento sexual, auditivo y cognitivo de la mujer, ¿no? Entonces el hombre agarra, ¡fuéquete! La mujer dice, no, aguántate así, ¿no? Mira, se amaréame. mira, Por favor. el código tiene muchas disposiciones, por ejemplo, que van a vincular la violencia familiar, intrafamiliar, la de género, pero también regula las violaciones y todo ese tipo de cosas cuando hay una relación forzada que incluya penetración. Pero Sí. eso del consentimiento, eso es muy problemático. ¿Y tú sabes por qué es muy problemático? Porque en principio una mujer no te dio el consentimiento. A lo mejor tú querías, la forzaste, pero dentro de ese espacio cerrado nada más habían dos personas. Vamos a hablar entonces del tema de la prueba. Todas las penas que trae el código tienen que pasar primero por el Código Procesal Penal, que es el tema de la prueba. ¿De qué manera lo vamos a probar? Entonces, a menos que la mujer tenga, por ejemplo, laceraciones en los brazos, golpes, cosas así, que ya eso exacto, entra sí. dentro de otro artículo. Ok, bueno. Usted decía que las personas, vamos a hablar ahora de buena parte de los artículos del nuevo código, que tienen una vinculación cotidiano popular, ¿no? Y es el caso de los que hay mujeres que para amarrar a uno, al hombre, hacen brujería. Hay que van, que No puede ser. parten un limón en cruz, ¿Cómo escriben tú te vas a poner algo el nombre así, del mano? hombre amado, lo entran en el papelito, en el limón, lo ponen en la nevera y te frisan. ¿Con un limón? Sí. ¿Y por qué en cruz. limón y no una manzana? No, porque la brujería va con limón. Ah, ok. O sea, yo me la sé con limón porque No. mi familia se brujeaba. Entonces, el limón en cruz, el nombre de un papelito de la persona amada, se mete dentro del papelito y se pone entonces ese limón con ese papelito en el freezer, y esa persona que tú amas se frisa para ti. No. O escribís el nombre con lapicero rojo en la planta de los pies de la persona y pisarlo el nombre de San Elías. Ese tipo de actividad. Qué duro, doctor. ¿eh? Ese Usted tipo- tan serio en su es que asunto. lo sé todo. Mi familia se brujeaba. Lo sé todo. Doctor, la brujería, el brujear, ese ejercicio de sincretismo popular a veces, ¿cuáles son las penalidades que puede implicar en el nuevo código? Por favor. Pero mira, atención a las personas en San Juan, a los de Elias Piña y a los de Monteplata, Ay, ay, ay. que es donde me comentaron que hay mayores centros de brujerías. Elías Piña, Monteplata y San Juan. Y San Juan. Sí. Ok. Cada vez que en un centro de brujería o en cualquier tipo de hechicería exista cualquier parte del cuerpo humano, específicamente un cráneo, una mano, un pie, en esos actos de hechicería, como lo hay, ese código le trae una pena de 5 a 10 años de prisión por varias causas. Eso es el artículo 222, que habla del ultraje y de la profanación de cadáveres y de tumbas. Entonces, eso va a operar de la siguiente manera.
todo aquel que dañe una tumba, la rompa, les robe las flores, les robe los hierros, les robe las ventanas, que a veces hay algunas que tienen, se puede ver enfrentado a una pena inicialmente de 2 a 5 años, pero el que profane un cadáver, como por ejemplo, el código le trae 10 años de prisión para todo el que se robe un muerto. Pero, Para el que venda un muerto. 10 años al que compra el muerto. Diablo. Lo mismo de 5 a 10 años al que se roba un ataúd. Para el que vende un ataúd. Lo mismo 10 años para el que compra un ataúd usado. Al que saque el muerto, por ejemplo, y le robe los dientes. El que le corte los cabellos al muerto. O sea, cualquier pieza del cuerpo humano que se le profane tiene una pena de 5 a 10 ¿qué años. artículo es ese? El 222 que habla de la profanación de tumbas, cadáveres. Pero eso estaba anteriormente en el código, ¿no? No, la profanación, bueno, la profanación sí, con una pena menor de ahí. Era una pena inclusive de 6 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Es importante que las personas sepan que siempre que una persona intente robarse un muerto, que eso es un peligro que siempre sucede en muchos pueblos, Sí. va a tener esa pena. Pero ustedes hay cementerios como por ejemplo el Cristo Salvador en Santo Domingo Este. Ahí hay una figura del varón del cementerio. Sí. El varón del cementerio fue la primera persona que enterraron en ese cementerio. Sí, de ahí es que viene, ¿no?, el título de varón del cementerio. Al primero que entierran en un cementerio, el que lo inaugura, corta la cinta, es el varón del cementerio. Exacto. Y si es mujer, Baronesa. la hembra del cementerio, Será. la mami. Entonces, ¿qué pasa? Es un ejemplo figurado. Oh. El varón del cementerio, en ese cementerio, Cristo Salvador, yo había visto un despliegue, por ejemplo, de mujeres que van a hacerle culto al varón del cementerio, y en ese culto ahí hay mucha vela negra, ahí hay huesos repartidos de otras tumbas, ahí hay cráneo de otras tumbas que han profanado, ahí hay muñequitos así que se parecen a ti, amarrados por todos los lados con el nombre tuyo, al lado de una vela negra, ahí llevan... ¿Cómo usted sabe eso, doctor? Doctor, ¿es verdad? ¿Y cómo que usted sabe esos detalles? ¿Cómo usted sabe de los muñequitos amarrados? Porque mi familia brujeábamos. Pero usted brujeaba. Pero en el caso suyo, ¿cómo ¿O usted le han sabe hecho esos detalles? brujería? No, lo que pasa es que yo he ido a varias investigaciones de casos ok. ya. en donde hay personas que utilizan claro, a difuntos para hacer demandas, para hacer diablura y hacer muchísimas cosas. Ok. Y yo he participado en esas investigaciones. Entonces me llama la atención cuando yo veo una muchacha así como Anabel Brujeando. rondeando ahí en la tumba del varón del cementerio. Le digo al chofer, párate para yo ver lo que está pasando. Y ahí yo veo que han llevado moros, sancocho. Oh, no. ¿Le llevan comida al varón del cementerio? Desperdiciando comida, Ya. carajo. Bueno, porque todo depende de la creencia de las personas. Doctor, y en el caso de estas personas que es cumpliendo la voluntad del muerto, que le bailan reggaetón arriba, que le buscan una bailarina exótica ¿Eso es profanar? y le bailan arriba, en el que ve el cortejo fúnebre para el cementerio, ¿Eso no es profanar? le pasan por arriba con un motor y todo eso, ¿eso va dentro de la profanación o no? Dije porque el muerto le gustaba esa música, que a él le gustaba, y le rocean cerveza Sí, arriba. ¿verdad? ¿En qué está tipificado ese tipo de acto post? Mira, por ejemplo, lo que dice el artículo 202, profanación de cadáveres y tumbas. Dice quien profane. El que profana es el que, asimismo, el que rompe la tumba, el que saca el muerto, Ok, en esa el que parte le haga sí un tiene. acto contra el honor del muerto. Quien profane, el que mutile, el que destruya, el que oculte, el que exhiba, el que ultraje Todo eso, ahí está Manolo. de cualquier forma un que cadáver exhiba. o los restos humanos o exhume, o sea, lo saque o lo traslade sin autorización legal, inicialmente será sancionado con una pena de 2 a 3 años.
Entonces, ahí dice, párrafo 1, se impondrá la pena de 5 a 10 años de prisión a quien realice con fines de lucro cualquier ritual o actos supersticiosos. Ahí es que entra la brujería. Sí, ahí sí la brujería. Pero entonces ahí no está tipificado, en ultraje, que estaría tipificado el que dice que por voluntad del muerto, que le bailaban, que le tiran cerveza, que le ponen música y todo eso. Ahí no está, ahí sería ultraje. O sea, ahí entra el tema del ultraje. Ok, vamos a ver. Ok. Entonces, Mire. el artículo concluye diciendo que la misma pena se le impondrá a todo el que se robe un ataúd o los efectos que hay en una tumba, aquel que lo compre o comercialice dichos efectos. Mire, doctor, pero hay algo como que la gente ha pasado de largo y es que, Manolo, Sí. tú no puedes estar mandando un video mío si yo te mando una cosa a ti diciéndote, pero míralo aquí, mira en el estudio lo que está pasando, qué sé yo, que tú se lo mandes eso, por ejemplo, al doctor. El Eso- reenviado. Ajá, eso está penalizado, es verdad eso. Mira, ¿Y qué fue, doctor? es importante que las personas le pongan atención al artículo 192 de este Código Penal. Ese artículo prohíbe enviar un audio, reenviar un audio, una imagen o un video sin que la persona que te lo mandó te haya autorizado a reenviarlo. Y si a través de ese reenvío la persona se siente ofendido en su honor, en su imagen, en su intimidad, entonces la persona tiene la opción de querellarse ante el Ministerio Público y de manera inicial eso comienza con una pena de 15 días hasta un año cuando a la persona lo declaren culpable. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comienza el párrafo 1 del artículo 192. Es como yo he reiterado. Atención a los memeros. Cómprense una caja de cerveza, cómprense un bizcocho, Oh. celebren, háganlo rápido porque ya el código está vigente, celebren y desaparezcan. ¿Cómo? ¿Por qué Pero- celebren y desaparezcan? pero ¿cómo así, doctor? ¿Por qué? Porque a los memeros. Ese código le trae una pena de 5 a 10 años a los memeros siempre que utilicen una imagen o un video de una persona y esa persona, así mismo como te digo, se sienta lacerado en su honor, en su intimidad y tampoco te dio permiso para utilizarlo en un acto de eso de meme, de sátiras. Entonces, usted podrá realizar una sátira política, usted podrá realizar un meme, pero será usted utilizando a los personajes de alguna novela mexicana. Pero si usted utiliza cualquier político en la República Dominicana, prepárese que el código aquí le tiene Ay, papá de Dios. 5 a 10 años de prisión. O sea, A los políticos nada a más. políticos nada más. Bueno, me refiero a cualquier persona en la República Dominicana. Ah, ok. Pero, por ejemplo, entonces... Pero los es políticos son los penalizable- que más se ofenden. Sí, pero espérese. Sí, es sí. penalizable, por ejemplo, la gente que usa el ay bobo. Ay, Ay bobo, bobo. que lo dice barbecue. El que diga, yo tenía un miedo que no podía ni moverme, que es el audio de Bulín. Ese no, el Piro entonces no va a poder usar todas las animaciones que él tiene. Piro, suelta eso que él ponía Sí, Fausto Fausto, en ajá. un corte. No, el Piro, por ejemplo, que el Piro yo le recomendé que tenga una maleta preparada ¿Para qué, doctor? Ay, para qué? cuando yo mismo vaya a buscarlo preso, ¿Y por qué usted? que él esté preparado. No porque el Piro es mi hermano, entonces yo no voy a dejar que vaya otra gente a buscarlo, yo voy a ir yo mismo. Para tratarlo suave, ya. ¿Por qué? Porque el Piro es el que más usa esos cortes. En su vamos a divertirnos. ¿Eh? ¿Es verdad? Exacto. Entonces, siempre que exista la figura de alguna persona, la imagen o un video de una persona, prácticamente viola inmediatamente esa disposición. De igual modo, siempre que se utilice ese montaje en esos videos y el otro entienda que eso se hizo como una forma de venganza, se va a querellar. Pero también, si ese video se utiliza para sacarle provecho económico, también entra. Entonces, ¿cómo se le saca provecho económico a un video producto de un montaje, de una sátira?
inmediatamente usted lo cuelga en TikTok, en YouTube, en cualquier otra plataforma, monetiza, sí. y usted está monetizando. Claro. Ahí entra dentro de ese código. Es importante también lo siguiente, que sepan, el código protege muchísimo el tema de los menores de edad en las redes sociales. También cuando haya una persona embarazada, una persona envejeciente o una persona con discapacidad. Entonces, fíjate que la pena de 5 a 10 años se va a aplicar cuando se realice cualquier tipo de meme, sátira, y en ese video aparezca una de las personas que te acabo de mencionar. Entonces, por eso les reitero, no se descuiden con el artículo 192, y eso, de hecho, eso va a cambiar mucho la forma de desenvolverse en la sociedad, porque aquí es costumbre que tú me mandes a mí un audio y yo se lo pueda compartir a Anabel. Entonces, si en ese interín tú no te gustó, tú te ofendiste, tú podrás prácticamente querellarte en ese caso. Mira, el código tiene muchas cosas, inclusive muchas cosas buenas, algunas cosas un poco locas, distorsionadas, pero hay muchas que el país no lo sabe, y le voy a ir diciendo algunas. Ahí hay una pena, por ejemplo, de 5 a 10 años de prisión cada vez que cualquier tienda de repuesto, específicamente, por ejemplo, sea sorprendida vendiendo algún bien o artículo robado. ¿A qué me refiero? En una casa, por ejemplo, se pueden robar algunos electrodomésticos, pero de igual modo a un vehículo le pueden robar los retrovisores, los aros, el motor, la batería. Entonces, la comercialización de objetos robados tiene una pena de 5 a 10 años de prisión. Y todas las compraventas también que empeñen un objeto robado van a sufrir la misma pena. Ha sido prácticamente usual que un ladroncito de eso arrebate una cadena, un anillo, un reloj, y entonces arranca para una compraventa y allá va y lo empeña. Los dueños de compraventa se lucraban mucho de comprarle oro a todo ese tipo de personas. Entonces, siempre que a una de esas gente lo agarren con una cadena que la persona la tenga identificada que pertenecía a él. Pero para eso tienen que tener papeles esa cadena. Doctor. Exacto, todo conlleva Sí. prueba. Ajá. Doctor, una pregunta. ¿Por qué no prohíben? Le hace una pregunta tan ingenua. Si se busca un código humanizado, actualizado, ¿por qué no prohíben, por ejemplo, el maltrato animal que implica, por ejemplo, las peleas de gallo? ¿Por qué no la ponen como prohibición en el código? Mira, este código penal, por ejemplo, Son los ricos que más juegan gallo en este país. como tú acabas de decir, el Código Penal de República Dominicana no se refiere, por ejemplo, a nada que tenga que ver con el tema de las peleas ni la pelea de gallo. Hay una ley especial, de hecho se llama la ley 248, si mal no recuerdo, del 2012. Esa es la ley de protección animal. Esa ley, precisamente por los personajes a los que tú te refieres, mantiene una excepción, y es que no constituye ningún delito las peleas de gallos. Sí, pero le dieron como máquina para atrás eso, ¿verdad? No. Eso está vigente. Las peleas de gallos están permitidas. Están permitidas. Sí, pero ¿Cómo algo decir? pasó dentro de la modificación en la pelea de gallo. No, ocurrió el rumor de que se había prohibido y después aclararon que no, que las peleas de gallo no estaban prohibidas en el nuevo código. Aprovecho para aclararle algo, inclusive también al país. Mira, alguien copió de Google una imagen de los artículos que se acababan de modificar en el Código Penal, pero eso es una imagen de, por ejemplo, de Costa Rica, del Código Penal de Costa Rica. Okay. Entonces, aquí la distribuyeron como si se tratara del Código Penal de República Dominicana. Ok. Y muchas personas
De hecho, creo hasta que la imprimí. Muchas personas se dejaron llevar de esa situación hasta que me comenzaron a preguntar, y yo que me conozco el código de arriba abajo, yo decía, pero es que yo nunca he visto eso. Y al yo no haber visto nunca eso, cuando comencé a comparar artículos de lo que dicen ahí con el código, yo dije, no, pero, o sea, esto es simplemente una mentira grosera y... Aquí, camarógrafo. Los 70. ¿Ah? Los 70 nuevos delitos del nuevo Código Penal. Mírenlo ahí, 70 nuevos ahí. Delitos. Ahí Delitos están. Miren, el acoso código... sexual, el acoso psicológico, la difusión no contenida de imágenes íntimas, el ciberacoso, la suplantación de identidad, el fraude informativo, la extorsión electrónica, la estafa electrónica, la insertación ilícita de datos, el acceso ilícito a sistemas informáticos. Lo puede dejar ahí porque esa información es falsa. ¿Qué? No lo hay. Eso es, de eso es que estaba. Yo te dejé. No. Porque no quería. Pero es que los periódicos se lo El que pusieron. frena de golpe se va de boca. Yo dije, déjame no frenarle. Déjala que ella sigue emocionada. Pero perdón, eso salió en toda la prensa. Lo que pasa es Eso que salió es falso. cuando tú tengas alguna duda del código, no dudes en llamar al abogado Amadeo Peralta, Cogí ahí. que él te va a decir dónde está todo en ese código. Pero hay cosas, hay puntos que coinciden aquí, ¿verdad? Con artículos del código. Hay artículos que sí coinciden. De hecho, tú puedes preguntarme por algunos nombres, pero entonces no pegan con el número del artículo. Con el número del artículo. Porque es de otro país, como te Por dije. ejemplo, dice aquí evasión fiscal agravada. Aquí existe ahora en el nuevo código un artículo que es importante que las personas sepan lo siguiente. Cuando una persona, por ejemplo, compra un apartamento, compra un vehículo o alguna otra propiedad y le hace una declaración falsa a la Dirección de Impuestos Internos sobre el valor de compra, Sí. este artículo nuevo del código trae 3 años de prisión para la persona por esa defraudación. Ay, padre. ¿Cómo opera eso? Vamos a suponer que usted compró un apartamento que cuesta 25 millones de pesos, pero las personas acostumbraban a hacer un segundo contrato de que te costó 5 millones. Sí. Entonces les reportaban a la DGI esos 5 millones y hacían el traspaso. Ahí en ese artículo, ahí metieron, por ejemplo, la reforma fiscal, para que ustedes sepan. Ok, muy bien, entiendo. Entonces, si la DGI descubre que ha habido una evasión del pago de los impuestos, podrá inclusive confiscar ese bien, querellarse contra la persona, conocerle medidas de coerción, acusarla formalmente ante un tribunal. El tribunal podrá, al final de cuentas, si lo encuentra culpable, ordenar el decomiso de esa propiedad en favor del Estado y la persona va a perder mucho más. En caso de omisión de socorro, eso está aquí. En el artículo nosotros está, en el código de nosotros está contemplado. La omisión de socorro no está en el código, pero hay una disposición un poco parecida. Y le diría esto: atención a los conductores en la calle. Cuando una ambulancia, un vehículo de socorro o de emergencia venga circulando, si usted no le abre paso rápido y se entiende que usted de maldad no le permitió el paso a la ambulancia y a usted viene ¡pran! Y lo agarró la DGC o lo agarraron a través de la cámara del 911, a usted pudieran procesarlo y eso va a tener una pena final de 3 años de prisión, la obstaculización de un vehículo de emergencia. Pero para los que andan también privando en tigre y se le pegan atrás a la ambulancia para llegar primero que los otros, Sí. el código también le tiene ahí una multa de 20,000 pesos. Pero si producto de usted andar detrás de la ambulancia ocasionó algún accidente, entonces el código ahí le puede tener una pena de 3 a 10 años de prisión. Pero también, si la persona que la ambulancia iba a socorrer se le agravó su situación de salud, esa persona
podrá, por ejemplo, y el propio sistema también querellarse contra ese conductor y podrá también ser condenado a una pena de 3 años de prisión por el agravamiento de la salud de la persona, Claro. donde la ambulancia no ¿Es pudo verdad? llegar a tiempo porque usted no le permitió el paso. Doctor, el nuevo código incluye ejercicio de práctica sexual en lugares no convencionales. Toda la vida. Entiéndase, gente que se fajan a hacerlo en un ascensor. No. Y que por vaina fantasía. Lo que lo quieren hacer, lo que lo quieren hacer es un vaina tanque de fantasía. agua, que es un tanque de tinaco agua, del edificio. en el tinaco que es del edificio. Y ellos se fajan y se meten en el tinaco los dos. Al que gane y le dejan, bueno, lo limpian porque se quedan como un olor a Las cloro. vainas Y de así Manolo. sucesivamente. Eso está contemplado, ese tipo de ejercicio, práctica sexual en lugares no convencionales. Bueno, ahí hay una disposición que habla sobre el exhibicionismo sexual. Exacto. De- El no artístico, que lo corrigieron. Exacto. Lo sé todo. Entonces, en ese exhibicionismo, si, por ejemplo, otras personas ven esa acción y a la persona lo apresan, eso puede tener una pena de 2 a 3 años de prisión, pero esa pena se agrava y sube a 5 años si a la persona lo vio un menor de edad. Siempre voy a decir un menor de edad para no decir un niño, niña, Sí, sí, adolescente. claro. Sí, es verdad. Doctor, en el caso de la difamación, por ejemplo, nosotros como programa que tenemos invitados todos los días, si un invitado se excede acusando a personas, a funcionarios, diciendo fulanito es un ladrón, realmente continúa la responsabilidad jurídica y también tanto el productor, Manolo como dueño, yo como coconductora, los dueños del canal, o sea, también van a tener consecuencias legales. No, mire, cuando ustedes tengan, por ejemplo, un invitado que haya tenido una disfunción entre el cerebro y la lengua Ajá. y se le vaya la chaveta, Sí, hay un cortocircuito ahí. lo primero que ustedes deben decirle a sí mismo, señor, usted se medicó hoy. Y ya con eso ustedes comienzan ahí exonerándose de responsabilidad. A desligarse, sí, sí. Porque la responsabilidad la va a tener la persona que difamó, injurió Ok. o cometió la violación. O sea, que está dentro de las modificaciones de la responsabilidad jurídica, que no corresponde al medio tampoco ni a nosotros. Bueno, lo que sucede es que el Ministerio Público y el propio juez va a decir, bueno, yo estaba sentado con la persona y él de un Y él pronto arrancó. me sorprendió hablando tal y tal tema, pero yo no lo secundé. Ok. Es más, yo de hecho le pregunté que si él se tomó la pastilla en el día de hoy. Sí. Entonces, la responsabilidad, por ejemplo, del medio y la responsabilidad del periodista y del comunicador va a estar comprometida cuando ustedes dos, por ejemplo, y yo, en un coro, como diría uno, Exacto, que hagamos coro. comencemos a difamar o a injuriar a una persona Sí. de tal o X forma. Ahí sí la responsabilidad personal puede ser de nosotros y la responsabilidad societaria es del dueño del canal, o sea, de la sociedad comercial. Sí, Y en ok. caso de que esto que se usa mucho, es normal, ¿no? En muchas plataformas digitales, proferir palabras obscenas. Ay, ay, Insultarle a una persona. Ahora que está de moda mentarle la madre a la gente. Insinuar que tú haces intimidad con tu madre y maldecirte Ay, sí, ahí qué mismo. horror. Ese tipo de insulto desproporcionado que está muy de moda y como que aquí le han cogido miedo a eso, lo dejan pasar. Eso está contemplado en el nuevo código, castigos para ese tipo de obscenidad oral. Sí, te voy a leer, por ejemplo, el artículo 121. De hecho, yo pensaba hablar a través de un video y era diciéndole lo siguiente. Tú acabas ya de decirlo. Artículo 121. Esto va a comenzar con una pena de 15 días a 1 año de prisión cuando una persona agarre e insulte a otro y le diga parte de las malas palabras que tú has dicho y dice, quien intimide
quien insulte, quien incurra en burlas o en agresiones verbales, quien fomente la exclusión o el aislamiento educativo, social y laboral con el objetivo de avergonzar, denigrar, asustar, humillar, manipular el normal desenvolvimiento, o sea, comete hostigamiento. El artículo, por ejemplo, es amplio, pero los abogados interpretan y cogen la parte que a quien le toca. Sí. En definitiva, insultar a otra persona, Exacto, sí. ahí dice claro, el que insulte con agresiones verbales, y ya lo que sigue ahí es cuando entra, por ejemplo, el tema del bullying, se va a ver envuelto en una pena de 15 días a 1 año de prisión. Entonces, esa misma disposición se agrava en el artículo 123 cuando habla del hostigamiento cibernético, y ahí opera casi lo mismo, cuando una persona a través de un medio de comunicación insulta, ofende, le dice de todo a otra persona, como ha pasado. Y si no tiene prueba, Exacto. Lo que pasa es que Y le aquí... paga páginas ahí para que te sigan insultando. Entonces, Lo que pasa es que aquí no se trata muchas veces de un tema de pruebas, sino del insulto, de toda la mala palabra. sí, pero si tú eres un ladrón, qué sé yo qué, tú estás diciendo que esa persona lo está insultando lo primero, y para tú decir que es un ladrón, tú tienes que tener prueba que se te robó algo. Entonces, ahí va a entrar también otro delito agarrado de la mano, que va a ser la difamación o va a ser la injuria, junto con el hostigamiento. Okay. Este hostigamiento cibernético en el artículo 123 trae una pena que puede llegar a 5 años de prisión, ella sola. doctor, y en el caso de personas que le toman cuentas Ay, ay, a ay, otros, ay. cuentas de Instagram, le toman su cuenta de Instagram, su canal de YouTube. Que es un medio y de eso sustento actualmente. Son medios de sustento, exacto. Y se está haciendo, como aquí se está tratando de establecer una dictadura digital, algunas personas, es bueno que se sepa cuáles son las implicaciones que tiene el nuevo código. Mira, con el tema de tumbar cuentas, eso todavía sigue siendo materia de la ley 153-07 de crímenes y delitos de alta tecnología. Okay. Este código, por ejemplo, trae una figura que le llama la concurrencia de delitos Ay, sí. y el cúmulo de penas. Ay, sí, Manolo. Aquí hay gente que van a tener serios problemas. Que así sea. Yo te voy a decir lo siguiente. Sí, porque aquí no pasa nada como interesante, bueno, Nada. válido para alguna gente, porque algún día este país tiene que tener disciplina. Algún día, ¿no? Mira, al amparo de este código, cuando agarren a un estafador colectivo, un estafador piramidal o un estafador inmobiliario, su mamá lo parió de balde. Explique eso. ¿Por qué, doctor? Ya. Imagínate que la pena fácilmente puede llegar a 50 años de prisión. Uy, qué Dependiendo de la chulo. cantidad de personas que estafara. Basta con que estafe a 2 personas o más para que de una vez la pena inicial sea de 20 años. En un caso de estafa, el juez le va a decir, agárrate de esos 20 ahí. Lindo. Y vamos a seguir hablando. Entonces, ¿qué pasa con la concurrencia de delitos y el cúmulo de penas? A un estafador piramidal, colectivo, inmobiliario, vamos a suponer que de entrada el juez le puso 20 años de prisión. Pero el juez va a verificar ahí mismo si hay asociación de malhechores. La asociación de malhechores es, inmediatamente aparecen 2 personas o hay más. Sí. Ahí la pena aumenta de 5 a 10 años adicionales. Entonces, si ya el juez le puso 20 Sí, por la estafa, por asociación de malhechores le puso 10, ya van 30. sí. Pero vamos a suponer que en la estafa piramidal colectiva, ahí casi siempre no se salva, hay lavado de activos. Porque la persona está teniendo un enriquecimiento ilícito Exacto. producto de la comisión de un delito grave. Por lavado de activos, la pena ahí anda siempre de 10 a 20 años. Bien. Entonces, vamos a suponer que el juez todavía lo ayudó y nada más le puso 10. Ya por el otro lado nosotros venimos en 30. Con los 10 que el juez le puso ya van 40. Bien. Pero casi siempre ahí puede haber la violación a la ley monetaria y financiera. Eso tiene una pena de 10 años. Pero ahí hay un artículo que castiga la captación ilegal de fondos
de fondos del público sin autorización de la Junta Monetaria, con una pena de 10 años. Eso se da casi siempre en las estafas piramidales, en donde siempre hay una captación de fondos. Y en el caso del SAN, una gente que abre un SAN, coge el 1, al marido le da el 2, a la mamá le da el 3 y a un primo le da el 5 y a ti te da el 6. Cobran todos hasta el 5. Ay. Y cuando llegan al 6, que es el tuyo, se cayó el SAN. Ah, porque eso pasa. Uy, sí, hay gente que hace eso. Que abre el SAN y entre su familia se reparten los primeros números. Cuando viene a llegar al tuyo, no hay cuarto. Se cayó el SAN y tu cuarto. Ahí pudieran haber la concurrencia como de 3 delitos diferentes según lo que suceda. Primero, ahí puede haber un delito de abuso de confianza. Ok, bien. Porque yo te entregué el dinero con un fin y el fin también era devolvérmelo en una fecha X. Exacto. Ahí pudiera configurarse un tema de estafa también. Sí. Y no puede el Estado alegar es que la persona legal, eso no es legal, y como no es legal, no tiene implicación jurídica conmigo. Es decir, tú estabas en una actividad que es ilegal, porque los cuartos del SAT no lo llevan al Banco Agrícola. Exacto. Ella lo acumula en su casa o en una... Pero las estafas, por ejemplo, de esa gente famosa. Lo que pasa es que la ley también tiene otra disposición. Okay. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, el SAN no está prohibido. No está prohibido, muy bien. Entonces, cuando eso sucede, se le buscan artículos alternativos, como es el abuso de confianza, puede ser la estafa, pero fíjate que ahí también a lo mejor se pudiera dar asociación de malhechores y aparecen Muy bien. Doctor, varios beneficiarios. mire, los agresores de la vía pública. ¿Qué dice el código con relación a esos agresores? De 2 gomas, de 4 gomas y demás. Exacto, los que calibran y por calibrar hay un accidente. Y, ajá, el motorista que se mete por donde quiera te lleva el retrovisor. Chofer de carro por si no público, tiene- por ejemplo, sin chofer de cinturón, carro van a ser cinturón, penalizados, ¿no? Y todo eso. Los DGC que provocan tapones. Mira, Mételo todo ahí. Ya, para que no vayamos de Ricardo. Normal. mira, sería bueno que los motoristas le presten atención a este programa, pero también las mujeres locas, celosas, amigas tuyas, que les gusta, por ejemplo, romper Ahí los sí. vehículos. El video de atrás que no aparece en la 20. Exacto. Sí, porque es romper el de adelante que sí aparece. Es más barato. Ahí hay un artículo que habla, por ejemplo, del daño a un bien ajeno. Ok, Ajá. Sí. Entonces, cuando un motorista le rompa el vidrio a un vehículo, como ha sucedido de manera frecuente, es importante que sepa que el código le trae 2 años de prisión y cuando aparezcan 2 motoristas en esa acción, de una vez hay asociación de malhechores y la pena se le puede ir a 12 años de prisión Qué lindo. por abusadores, por hijos de ustedes saben Exacto, quién. Exactamente. Merecedores de insultos y así. Exacto. Abusando muchas veces hasta de mujeres solas, Sí, es mujeres verdad. con niños en la vía pública. Entonces, todo el que rompa un vehículo con un bate, un cuchillo, lo pinte, Mujer celosa que pinta, fulano, cuernero, y se lo pintan al carro. exacto, Todo todo, vandalismo. De verdad. exacto, todo el Espera que, que se duerma y... exacto, todo el que le cause un daño a un bien ajeno, ahí tiene Ahí una está. pena de 2 años. Bien. Eso realmente, eso estaba contemplado en una ley de hacía como 67 años, pero esa ley trajo un error grave. Y era la ley de destrucción de propiedad privada. Y esa ley establecía era que cuando 2 personas o más causen un daño a la propiedad, entonces tendrán una pena de 1 a 2 años de prisión. Pero cuando decía 2 personas o más, Exacto, no una. no una. Y a veces una mujer tóxica, histérica. Exacto. Entonces, Celosa. el tema, por ejemplo, del daño a la propiedad, recuérdense también que en las autopistas y en el túnel y en algunos elevados hay personas que han estado tirándole piedras a los vehículos y les rompen los vidrios. Sí. Ese código también se le va a aplicar a todas esas personas que hayan causado ese tipo de daños. Se salvó Tóxico, que persigue a los tirapiedras. Buen trabajo que está haciendo Tóxico. Cayéndole atrás a los que privan el loco, pero no son locos para tirar piedra. Agarrarlo con la misma piedra. Ahí mismo. Ay. Sí. Sí. Sí.
Hay personas inclusive que van a tener un respiro, la ciudadanía va a tener un respiro de varias maneras con el código también. Sí. Ajá. Imagínate que los artículos 18 y 19 del código le van a permitir a una persona defenderse de cualquier ladrón que esté intentando meterse en su casa Ok. o que la persona lo encuentre dentro de su casa. Tú lo vas a poder calimbar si está dentro O de la sea, casa. es como legítima defensa, contaría. Está dentro del capítulo de la legítima defensa, artículo 18 Bueno, y 19. vamos al Y margen. de hecho, las personas podrán defender a un tercero Ok. que haya sido o se encuentre siendo víctima de ese asalto, de ese atraco, de ese Ok. ladrón. ¿Y si es un hurto sexual? Que, pero, Si un hombre está usufructuando tu mujer en la habitación, Ay. es decir, claro, con la complicidad y el consentimiento de ella, Claro. tú llegas a tu casa y están los dos en la habitación y él está, tú entiendes, yo iba a hacer la seña, Manolo. están Manolo. cometiendo infidelidad en tu habitación. Según tengo entendido, usted me corregirá, colega, sí, hay una proporcionalidad. Y Tú lo puedes calimbar. Él es actor. Paso a explicar. Él es actor de cine. No, pero él sabe lo que somos. Llega la persona, el tipo cuando te ve que está usufructuando tu mujer, te ve, él se te agria, se te amotina, tú coges el quimbo. No, ¿Entiendes? no, lo está promocionando No, violencia. estamos poniendo un ejemplo, mi amor. Ah, ok. El tipo coge el quimbo porque él lo amenazó con brincarle. ¡Cop! Y se lo lleva. ¿Cuál es la...? Maldito susto. ¿Qué contempla ahí? Esto... ¿De qué co? Mira. Sus fructuadores de mujeres. Yo en ese orden de ideas le diría a todo el que se meta a cogerse una mujer ajena en una casa ajena, Ay, santísimo. póngale atención al artículo 19 a capítulo 2 del Código Penal y dice que usted estará dentro de las causas de legítima defensa a capítulo 2 cuando se actúe contra quien es sorprendido dentro de una casa habitada. Eso es lo único que dice el código. Cuando se actúe contra quien es sorprendido dentro de una casa habitada. Pero aunque esté sin ropa, Aunque con esté tu en mujer. cuero. Usualmente el que está en esa acción, Lo cambian después. cuando lo sorprende, de una vez ahí pueden pasar muchas cosas. Pero la mejor recomendación es que no se meta en una casa ajena. Pero ese mismo artículo le dice a ustedes también lo siguiente. Atención a los ladrones. Léanse el artículo 18 antes de ir a robar a una casa. Ok. Cuando usted lo encuentre, Documentense, ladrones, documentense. Doctor. documentense. Exacto. Su mamá lo va a parir en balde cuando usted lo agarren en una casa ajena. Jehová bendito. Porque la persona podrá defenderse como pueda con lo que tenga. Y el ladrón no va a poder decir que perdóneme, que... Porque aquí, lo que pasa es que aquí todo el mundo No, sabe... que yo tenía hambre, pero tú estás robando de cadena y joya. ¿Y por qué tú no fuiste a la nevera y tú tenías hambre? Exacto. Porque voy a la nevera y tú tenías hambre, maldito. ¡Can! Ahí mismo. Te lo llevaste por el vía del boche. En ese caso, alegando el dueño de la casa legítima defensa y lo calimba, se lo lleva, lo quita del medio. ¿Cuáles son las implicaciones? No va a tener ninguna implicación Ok, porque bien. ahí Ya lo saben. eso está dentro de la legítima defensa. Y por eso es que hicimos esa exhortación. Ármense para que se pueda cuidar, porque sabes que los ladrones están armados. No, el Usted ladrón se sale arma, dispuesto a llega todo. también, en su caso, usted tiene escopeta, rifle, pistola, regado por todos los rincones, para cualquier movimiento. Donde usted que se mueva de la casa y él se mueva, déjeme, usted le dice al hijo suyo, Kimbo, tráeme a Lolo. Lolo es una 9 milímetros. No, Manolo. Adiós. Es que hay que dar un ejemplo, así como, por cierto, no hemos hablado para los corruptos, estos ladronazos que se llevan el Estado entero. Esas son gente seria, no te pongas a ver. ¿Tú quieres caer preso? No, jamás. Pues no hable de esa gente no quiere que uno hable. Pónganle pito a Le eso. toca a ellos. Es que en el caso de estos ladrones, el que devuelve dinero después de haber robado, ¿tiene alguna implicación? ¿O se quedó así como se han quedado ahora subsanados? Bueno, lo que pasa es que el Código Procesal Penal, que no es el penal, Ajá. Sino el de los procedimientos. ha permitido los acuerdos con los imputados siempre ok, que ellos ok. colaboren. Yo nunca he visto, yo no hicieron un acuerdo con el que se robó
32 aguacates. Ni el conejo. No, porque, Y con eso no sé, con lo infelices no sigan. No, ay. no, porque ese es un rastrero. Ok. Ah. Es por eso que está preso. Si vas a robar, roba mucho para que sea inocente. Correcto, Manuel. Recuérdense, El que roba mucho aquí es inocente. Wow. recuérdense que hay una frase por ahí que dice que la justicia es como la serpiente que solamente le pica a los descalzos. Ay, es buena. Ey. Mira. Ay, es buena esa la voy yo a anotar. esa Yo no la había tengo. oído eso. Pero- En el próximo invitado la suelto yo esa. Pero anoten esta justicia. Y también. dice, lo sé todo. Exactamente. Oye, robándose su frase. La justicia, ¿cómo va a Anoten ser? esta también. Mira, en la calle hay muchas personas que privan en guapo, Ajá. que no respetan a la DGC, Ajá. no respetan a los policías, no respetan a nadie. Este código tiene 3 artículos que cuando la DGC o cuando la policía, cuando llegue, por ejemplo, a un DRIN a suspender una actividad de esa dolosa que se esté cometiendo ahí, o un agente de la DGC pare a una persona por la violación a la ley de tránsito y usted lo ofende, lo insulta, lo agrede, se va a la trompa con el policía, con el DGC. Ajá. Ahí hay 3 artículos que a usted lo van a agarrar en flagrante delito y va a tener problemas, y son los siguientes. El primer artículo, por ejemplo, es el 310, el ultraje jurisdiccional. Eso se va a aplicar cuando una persona, por ejemplo, insulte no solamente a un juez, a un fiscal, a un alguacil, a una secretaria, sino a todo el que esté ostentando una función jurisdiccional. Eso incluye hasta los inspectores del Ministerio de Medio Ambiente, los inspectores de Salud Pública. Eso va a comenzar con una pena leve de 15 días a 1 año. Ofender a la autoridad, ultrajar a la autoridad, intimidar a la autoridad. O sea, eso es lo de los jueces también. Estoy De de que mire, acuerdo, que yo estoy de qué. acuerdo. Ajá. Pero ustedes tienen ahí también, para eso, León, el artículo 331, que entonces también cambia con una pena de prisión de 2 a 3 años y se llama la amenaza a las autoridades jurisdiccionales públicas en ocasión de su función. Y dice, quien intimide, amenace a un juez, a un miembro del Ministerio Público, alguacil o a cualquier otra persona que ostente una función jurisdiccional con el propósito de influir en sus decisiones, será sancionado de 2 a 3 años de prisión. Pero también hay un artículo 312 que habla de la rebelión contra la autoridad. Okay. Eso trae una pena de 1 a 2 años de prisión. Y eso yo se lo digo también aconsejando a mucha gente que le gusta volarle arriba a los policías. Sí. Sí, A volarle veces- arriba a alguien. Exacto. A veces los policías, por ejemplo, van a arrestar a una persona y las mujeres son las primeras que le vuelan arriba a los policías, Sí. que lo insultan, que le dicen de todo. Si a esas mujeres o también a los hombres, ahí mismo lo agarran en flagrante delito y eso aparece en un video, ahí fácilmente esa persona... Un policía al revés, que es el policía que se excede y le da golpe al verdad? ciudadano. ¿Qué se contempla? Para el policía abusivo, que le da macanazo al ciudadano. Ahí hay varios artículos que se van a aplicar en contra también de la policía. Por ejemplo, Ok. cuando se ocasionen golpes, heridas, si causan una lesión permanente o no, o si la lesión es curable antes de 90 días tiene una pena, si es curable después de 90 días tiene otra. Los policías tienen... El código le trajo lo de los Ok. policías también. Finalmente, en el caso de estos ministros cobardes que le dicen de todo Ay, Dios y mío. ellos no toman acción, porque usted sabe que estamos cundidos de muchos ministros cobardes en este país, y ellos no toman acción ante sus insultos, eso se queda así, ¿verdad? Pues si él no toma la acción. Exacto. Ok, es para yo tener eso claro. Todo lo del código está muy vinculado con que la persona se sienta ofendido con lo que le dijeron. Exacto. Ajá. Si usted como cobarde al fin, siendo ministro, usted no se respeta y a usted le dicen de todo y usted cogió que le miedo, insulten. pues allá bien insultado está. Y le dicen malas palabras dijeron. de todo. Ajá. Poco le dijeron, pues si no tiene valor para defender el honor y de su familia y no tiene hombría, pues bien insultado, tampoco te dijeron. Bien. Exacto. Lo último que yo le puedo decir también al país es, Nada más te faltó decir nombre. Hable, doctor. hay muchas cosas de hecho que se quedaron. Ajá. No tenemos una segunda entrega, doctor, con usted. Sí, Sí, pero tiene que, tratar tiene que las venir, que se tiene que quedaron. venir relajado.
Exacto, ahí hay cosas que se quedaron que tienen que ver con todo esos piropos obscenos que, por ejemplo, los hombres le tiran a las mujeres. Obsceno, como de que diablo, me voy a quejar yo, qué yo, Sí, qué. de que apea lo que ya camina. No. Exacto. El diablo, pero hay que sacarle cédula a ese. Que sí, Exacto, sí. está bien pero por grandecito. Dios, no. Muchacha, y aduana sabe que tú entraste eso. No, por Dios, No, ¿y ¿qué es esto? Eso no pagó impuestos. Exacto. Ok. Entonces- la plebería a la hora Está de los piropos, tipificada la plebería. van a tener que controlarla. Todos estos piropos plebe. Puede ser. Doctor, gracias por estar con nosotros. Vamos a tener después una próxima entrega con el doctor Amadeo Peralta. Pero si usted quiere mantener la comunicación con el doctor, seguir los consejos que continuamente él está dando, tan edificantes sobre los artículos en el nuevo código, sus redes sociales, doctor, y su canal de YouTube. En el canal de YouTube, Amadeo Peralta, y en todas las redes sociales me pueden buscar así mismo como @Amadeo Peralta, en Instagram Amadeo Peralta 16, y yo me dedico básicamente al derecho penal, a la persecución de crímenes económicos que tengan que ver con estafas, abuso de confianza, violación de propiedad, invasión de propiedad, violación a la ley de cheques, violación a la ley monetaria y financiera, criptomoneda, lavado de activos, todo lo que es del derecho penal, pero que no tiene que ver con sangre, eso es parte de mi competencia. Muy bien. Muy bien. Gracias, doctor. Señores, hasta aquí Politi Hablando. Muy edificativo, muy educativo y orientador. Gracias. La bendición de Dios para todos. Amén. 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 Dios lo bendiga a todos.